Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento del Evangelio espiritual. Repetimos, el Evangelio espiritual es un conocimiento que no se había dado a conocer. Porque el Evangelio del Espíritu es el entendimiento claro de lo que Jesús de Nazaret hace 2000 años tenía como doctrina, lo que estaba enseñando, lo que estaba hablando. Entonces, esta es la importancia de una doctrina con entendimiento, que es la doctrina del Espíritu. En el libro de Daniel dice: en aquellos días los entendidos entenderán, y los sellos serán abiertos, y se conocerá todo. Esto es precisamente lo que trae el Evangelio del Espíritu. La importancia de esta doctrina es el conocimiento de una vida que el ser humano no conocía. Vamos a hacer un repaso así rapidito y vamos a recordar lo que Jesús de Nazaret le dijo a Nicodemo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Un hombre que solo conoce su vida carnal, para él su vida comienza en el vientre de una madre y termina cuando el cuerpo va a terminar en un cementerio. Esos son sus días de vida. Desde que nace, lo que él hizo, sea bueno, sea malo, regular, ese es su manifestación carnal. Esa es su manifestación carnal. Entonces, esto significa que él no conoce otra vida más que la vida carnal. Él conoce que es nacido de la carne y carne es. El que conoce que antes de participar de carne ya existía y es un hijo de Dios que viene a esta tierra con propósito a participar de carne y sangre, entonces él es nacido del Espíritu. Porque él es un espíritu que es vestido de un cuerpo de carne y sangre. Lo mismo que decía Jesús de Nazaret. Él era hijo de Dios en el Espíritu. Pero cuando vino a esta tierra fue vestido de carne y sangre para poderlo ver. Entonces él nace en el vientre de María. Ahí principia su gestación, nace y comienza a crecer el niño, y todos dicen que este es un niño judío, que viene de la tribu de Judá, porque todo el judío es porque viene de la tribu de Judá. Entonces, este niño comienza a entender el conocimiento del Espíritu y lo comienza a predicar. Entonces, su participación de carne comienza en el vientre de María y 33 años después termina en una cruz. La manifestación que se ve de un resucitado es el Espíritu que nosotros no vemos. Por eso en Jesús de Nazaret tenemos esa muestra, que nosotros participamos de carne y sangre y después volvemos al lugar de donde venimos. Por eso Jesús dice: ustedes no saben de dónde vengo, ni saben a dónde voy. Jesús decía: voy pues a preparar lugar a la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Él hablaba de su manifestación espiritual, porque se vio en espíritu. El que nosotros tengamos ese conocimiento que nuestra vida no es carnal, sino lo principal es nuestra vida espiritual. Claro, participamos de carne y sangre igual que todos, pero no todos se enteran de la vida espiritual. Entonces, cuando nosotros participamos de carne, en esa manifestación o participación carnal, nosotros nos enteramos de una doctrina que nos hace recordar
la vida espiritual que hay en nosotros, y eso se llama nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque solo conocemos la vida carnal. Con una doctrina del Espíritu vamos a conocer entonces la vida espiritual. Así pues, en esta oportunidad tenemos una enseñanza que tiene por título Justificación de vida. Ahora vamos a aprender qué es justificación de vida. Justificación es un conocimiento que la humanidad estaba esperando, que ser justo es que Dios no lo vea a uno pecador. Pero eso lo sabe Dios. Lo importante es que lo sepamos nosotros para vivir con una limpia conciencia, con una mente sana. ¿Por qué? Porque lo que enfermó nuestra mente, lo que ensució nuestra mente o conciencia fue una doctrina carnal. Y la doctrina carnal enseña a todo que está en carne que está separado de Dios. Porque Dios nunca se unió a la carne. Por eso hay un versículo que dice ahí en Corintios: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo se puede unir? Solo en el espíritu. Carne y espíritu no se pueden unir. Lo que es carne, carne es. Lo que es espíritu, espíritu es. Entonces, cada vez que nosotros vamos oyendo una enseñanza de esto, se va perfeccionando nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de ese ser espiritual que nunca nadie nos había hablado de él. Fíjese, nosotros llegamos entonces a ver la vida de Jesús de Nazaret como un ejemplo, como una imagen, y entonces nosotros vamos a ser igual que Jesús de Nazaret, igual a la imagen. Eso dicen los versos que vamos a leer. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros tener conocimiento del Espíritu? Que vamos a entender cuál es la justificación de vida de la cual hablaba lo que está escrito. Todos iban a ser justos. En los Salmos dice: el justo por la fe va a vivir. El justo tiene un beneficio de parte de Dios. Dice que el justo será plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, da fruto en su tiempo, todo lo que hace prosperará. Eso significa que cuando nosotros recibimos esta doctrina y la creemos, se activa lo que se llama fe. Porque lo espiritual nunca lo vamos a ver, lo espiritual solo lo podemos creer. O sea, el Evangelio se da a conocer. Y ahí el que es oveja oye su voz y le sigue. El que no, jamás vamos nosotros a poder hacer que esta persona llegue a ser lo que nunca va a querer ser o no va a poder entender qué es. Es bien sencillo. Ahora pues, entonces dice allá que el impío es como el áspid sorda, que por más hábil que el encantador sea, su oído nunca va a oír. Áspid es una serpiente y el encantador es aquel que se pone con una flauta en un canastito y se levanta una serpiente. Se levanta cuando oye la música. Pero si esa serpiente, esa culebra o el áspid, como dice el Salmo, es sordo, ¿cuándo va a levantarse si no oye la música? Y esa es la comparación que hace David en el Salmo. Les menciono a David porque todo esto que vamos a hablar hoy está escrito. Vamos a ir rápidamente entonces y entendemos que justificación de vida es creer en nuestra mente que no hay pecado para nosotros. Al creer que no hay pecado, pecado significa separación del hombre con Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos separados de Dios, entonces el mismo conocimiento nos enseña que estamos unidos al Señor, estamos unidos a Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El mismo conocimiento, la misma doctrina. Entonces vamos a ir rápidamente a entender lo que es la justificación de vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la justificación de vida en nuestra mente,
entonces disfrutamos de una paz que un pecador no tiene, un gozo que un pecador no tiene. Por eso dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Justicia es el conocimiento de que es justo, de que no hay pecado en él. Vamos entonces a lo que está escrito. Rápidamente vamos a ir a Lucas 18, versos del 1 al 8. Y este es Jesús de Nazaret anunciando la justificación de vida. Porque la justificación de vida, cuando viniera y el hombre la entiende y la cree, automáticamente ya tiene el beneficio de Dios para que se cumpla aquello que Dios dice: a los que antes conoció, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó. Les dio una enseñanza para que se quitaran el pecado, para que se quitaran la maldición del pecado, que se quitaran la carne, porque la carne es una doctrina que lo hace verse el pecador. Bueno, vamos a entrar rápidamente. Dice así, Lucas 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando Jesús les habla de esa parábola, entonces les dice que oren. Cuando alguien va a orar, Jesús le pone una muestra. Dice, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Cómo iba a venir el reino? A través de una doctrina. Hágase tu voluntad. ¿Cómo se iba a hacer la voluntad? Que lo que estaba predestinado como enseñanza, como sabiduría, la venida del Señor, se cumpliera. No vamos a seguir hablando de eso porque nos salimos del tema. Entonces les dice en ese tiempo que oren. Cuando ya viene por lo que oran, no van a seguir orando más por eso. Porque el que vive en esperanza, dice, cuando llega lo que esperaba, entonces ¿para qué seguir más en esperanza? Eso lo dice en Romanos. Esto le va dando un claro entendimiento de lo que está escrito. Entonces dice así, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Quiere decir que en esa ciudad había un juez y había una viuda, porque de eso trata la parábola. En una ciudad había un juez y había una viuda. Y la viuda dice que llegaba todos los días a decirle al juez, hazme justicia de mi adversario. Verso 4. Y él no quiso por algún tiempo, el juez. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Quiere decir que de tanto llegar la viuda le molestaba, que dijo, si no le hago justicia a esta viuda, no me la voy a quitar de encima. Entonces dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, dijo Jesús, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, ¿por qué Jesús dice cuando venga el Hijo del Hombre, hallará en la tierra? Porque la fe es bien importante para poder entender la justicia de vida, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia venía por medio de un conocimiento, de una doctrina que le quitara el pecado, una doctrina que le enseñara que el hombre en carne nunca va a poder ser justificado.
Es justificado por el Espíritu, es justificado porque es un hijo de Dios. Por eso dice allá en Romanos 9:11, no habían aún nacido, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito conforme a la elección permaneciese. Quiere decir que Dios les iba a dar justicia, no porque se hayan portado bien o mal, no, sino les iba a dar justicia porque llegó el tiempo de que la gente viviera sin pecado, con la justicia de Dios encima. Entonces, ahora entendemos bien claro que el hombre iba a necesitar, para vivir bien, para vivir en paz, para poder vivir con gozo, una doctrina que le limpiara la mente de pecado, que le sacara esa mala información que le dio la religión. La religión le enseña que es pecador y que tiene que hacer obras, se tiene que portar bien, que tiene que hacer buena con todos los demás y bueno, un montón de cuestiones. Vamos a ver entonces por qué. Porque viene Dios y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque si no hay fe, nadie va a creer al mensaje del Hijo del Hombre. Fe es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando usted entiende la justicia de vida o la justicia de Dios, que es lo mismo, entonces usted ya vive sin pecado. Usted ya es un hombre justo, porque eso lo hizo la doctrina. Vamos a Romanos capítulo 4, verso del 1 al 8. Romanos 4:1, vamos a ir rápidamente. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló a Abraham nuestro padre según la carne? Nada, pero dice el 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, cosa que no es así. Abraham no fue justificado por obras. Entonces dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, si él fue buena gente, qué bueno, pero no para con Dios. Sino que muchos querían tener la vida de Abraham, que Abraham fuera ejemplo de vida para ellos. Pero Abraham fue un buen ejemplo para todos porque le creyó a Dios. Y la fe le fue contada por justicia. Entonces él, al creerle a Dios, entonces creía todo lo que Dios le había dicho y él vivía bien. No porque él se hubiera portado bien para conseguir algo. Entonces, y lo mismo pasa con uno cuando comienza a creer la justificación de vida. Comienza a vivir bien, pero no porque uno lo logre, no porque uno haga de sí mismo algo, no, es porque la doctrina le enseña a usted que ese conocimiento lo hace vivir bien. Dice el 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quiere decir que al tener fe, usted conoce la justicia y la justicia de Dios está en usted. Y usted se siente seguro que está unido a Dios, se siente seguro que es un hijo de Dios. Eso es bien sencillo. Entonces dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. El que recibe justicia sin portarse bien es bienaventurado de Dios. Ahora sabe qué es lo bueno, cuál es el beneficio, que nosotros nunca nos hemos portado bien. Nosotros, nuestro comportamiento nunca ha agradado al hombre. Entonces, si nosotros somos justificados, no es por buenas obras,
sino es por la misericordia de Dios, que a Él le plació darnos esta doctrina, la creemos y no cuenta nada de lo que nosotros hicimos en carne, sea bueno o sea malo. Usted comienza su vida y es una vida nueva. Y se siente justificado porque Dios lo limpió, porque Dios le enseñó, Dios lo llamó. Entonces, sigue diciendo, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8, y este es el último. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ¿cuál es la justificación? A quien le enseña a Dios que no tiene pecado, porque Dios no ve su carne, porque Dios le da esa justificación, porque es un espíritu justo hecho perfecto. Entonces, ahí vemos nosotros la vida de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret venía de un lugar. Por eso les decía, ustedes no saben de dónde vienen, de dónde vengo, ni saben a dónde voy. Entonces, Jesús no era esa manifestación de carne. Jesús era hijo de Dios conforme al Espíritu. Entonces, Jesús mismo dice, voy pues a preparar lugar. Quiere decir que cuando Él se fue, ¿a dónde se fue? ¿De dónde había venido? En Eclesiastés dice, el polvo vuelve al polvo, o la carne vuelve a la tierra, y el Espíritu, aquel que lo dio. Por eso, toda vida carnal principia en el vientre de una madre y termina en una tumba. Toda vida carnal. A excepción de la de Jesús de Nazaret, porque Él fue el ejemplo claro de que levantó ese cuerpo para enseñanza, para figura. Entonces nosotros cuando muramos, obviamente nuestra carne deja su participación en la tierra. Termina su participación en la tierra. Se acaba esa participación. Pero el Espíritu vuelve a aquel que lo dio. El Espíritu es eterno, el Espíritu no tiene edad. Y ahí va a ver usted la manifestación de Melquisedec, el que no tenía principio de días ni fin de vida, sino que era hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Cómo era el Hijo de Dios? Eterno. ¿Cómo era Melquisedec? Eterno. ¿Y cómo vamos a ser nosotros? ¿O somos ya los que creemos eternos? Porque nosotros no somos esta carne. Esta carne vino a participar. Vamos a terminar entonces con Romanos 8:28. Ahora vamos a entender este verso. Lo leímos hace 8 días, pero el entendimiento que ahora le damos es diferente. Verso 28 del capítulo 8 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que nosotros estamos en un cuerpo de carne. Y cualquiera puede tener 30 años, 40, 50, 60 años. Y le llega este conocimiento y recibe un llamado de Dios mientras está en la participación de carne. El llamado de Dios es decirle que Dios lo justifica por medio de una doctrina porque Él es un escogido de Dios. Entonces dice así, mas sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de tener un cuerpo de carne. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora oiga esto. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. La justificación de vida es un proceso de Dios en el entendimiento de sus hijos, en el entendimiento del ser humano. Por eso es que no todos van a entender.
Mire, a mí no me preocupa si aquí no se manifiesta aquella cantidad de gente que tienen los religiosos, que tienen aquellos predicadores fogosos que andan corriendo y gritando y haciendo, señalando y todo. No, ahí hay un montón de gente, cantidades exageradas de gente, diciendo amén, amén. Ahí no hay sabiduría. Sabiduría es cuando usted entiende la palabra de Dios, la cree y le produce un efecto en su mente, que ya no va a vivir igual que hace un mes, que ya no va a vivir igual que hace un año, que ya no va a vivir igual que hace 6 años. Yo recuerdo que hace 15, 20 años yo estaba de rodillas clamándole al Señor. Vino un día que Dios me justificó y cambió mi vida totalmente. Siento paz, siento gozo, porque hay una sabiduría en mi cabeza. Y esa sabiduría es la que me lleva a disfrutar esos beneficios de Dios en mí. Ahora, que usted me crea, eso no es problema mío. Que me llame loco, menos va a ser problema mío. Que lo entienda y lo crea, ese va a ser beneficio suyo. Porque entonces va a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Entonces dice, 28 al 32. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Ahí vamos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir que cuando usted está justificado, usted manifiesta la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La sabiduría de Dios. Porque usted va a tener una vida diferente, un comportamiento diferente. Eso no le sirve a usted para ganar nada. Ese es un beneficio que Dios pone en su vida para que usted se sienta bien. Entonces, cuando usted manifiesta la gloria de Dios, es porque usted comparte el conocimiento que Dios le dio para que otra gente también sienta lo mismo, también sea justificado, también tenga paz y gozo, que es el reino de Dios en esta tierra. Él unió los cielos y la tierra. Pero vamos a seguir entonces. A estos también glorificó. Después de justificado, usted va a ser glorificado, porque tiene la sabiduría, tiene el evangelio, tiene la doctrina de Dios, que es la gloria de Dios. Gloria significa conocimiento. Por eso cuando José Luis decía vamos de gloria en gloria, vamos de conocimiento en conocimiento. Entonces dice el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y terminamos, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es bien sencillo el conocer la justicia de Dios, entenderla y creerla. Y entonces usted es una nueva criatura, usted es un ser espiritual. Una gran diferencia aquel que solo conoce su manifestación carnal. Así pues será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara el Evangelio, bendecidos con toda bendición.